Mi nombre es Agustín Basó, soy doctor en Ciencias Biológicas y trabajo en ERLEMA y CIBET. Agustín, bienvenido, muchísimas gracias por participar del programa y por venir a contarnos este trabajo. A ver, un subtítulo de esta nota podría ser Ostras y mejillones de aquí y de mucho más allá. Bueno. Pero presentémoslo con un poco más de seriedad como el trabajo en moluscos bivalvos. Ok. ¿Qué es lo que estás haciendo con estos bichos y particularmente con qué bichos estás trabajando? Bueno, lo que se estuvo observando fue que en estos últimos, te diría, 50, 60 años, después del gran boom de la industria del nácar, digamos que fue cuando se empezó a estudiar un poco más a estos animales, lo que se ve ahora es que antes había muchos y ahora prácticamente hay muy pocos. Ahora estamos acá justamente en la zona de la laguna Setúbal, donde los santafesinos me imagino que de más de 40, 60 años y un poco más. Yo me acuerdo solían, de esos mejillones enormes, mejillones le decía. O almejas o así. Seguro que recuerdan haberlos visto y es muy probable que ahora si vienen prácticamente las generaciones estas de 20, 30 o 40 años capaz que nunca vieron una. Eso más o menos da cuenta de cuál es la situación actual de estos grupos de organismos en la región y en el mundo también. ¿Son varias las especies que tenemos o que deberíamos tener en todo caso? En estas zonas se esperarían alrededor de 22 especies que se han encontrado actualmente en estos últimos años, la mitad. Y en la cuenca del Plata, digamos que esto abarca todos los ríos, digamos, del Paraná, el Uruguay y Paraguay, alrededor de 80 y pico de especies. O sea que el 20 y pico % de las especies están acá en Santa Fe. ¿Y hay de toda la cuenca. antecedentes de convivencia de los pueblos originarios con estas especies? Sí, en los libros de Pauque y demás, de Florian Pauque, un jesuita que estuvo en el siglo XVI más o menos en la región, especialmente en la zona de San Javier. Que estudiaba mucho la fauna, pero hacía unos dibujos horribles. Pero los relatos están mucho mejores que los dibujos. Buenos, sí. En el Museo Florentino Meguino hay un ejemplar para consultar si alguien lo desea. Ahí se cuenta que le decían cucharas de agua porque, bueno, esos mejillones grandes que vos decís, que se llaman anodontites trapeciales, es la especie, son muy buenas cucharas, además muy lindas, con todas nacaradas, linda cuchara. Bueno, esas son las que teníamos y en alguna medida todavía tenemos, porque siguen existiendo la mayoría de las especies, las de acá. ¿Qué pasa con las que no son de acá? ¿Hablas de las especies invasoras? Exacto. Bueno, hay por lo menos 3 especies invasoras en la región que son asiáticas. Uno es el Hypnoperna fortunei, que es un mejillón, que es un poco más famoso porque suele generar bastante problemas porque tapa caños de industrias, de fluentes y demás. Por lo tanto, genera daños económicos más visibles. Y después la otra especie, que en realidad es el otro género, porque hay varias especies asociadas a ese género, que es Corbicula, que tiene de hecho más amplia distribución, pero bueno, se confunde un poco más con las especies nativas y demás. Esa es una almeja, que bueno, los asiáticos la consumen. Nosotros no, pero podríamos empezar a consumirla para ayudar un poco a mitigar la problemática de justamente las invasiones. Una provenzal de exóticas invasoras. Yo creo que sí, va por ahí la receta. Bueno, sabemos que estás estudiando cuáles son las cuestiones que afectan, digamos, el nivel poblacional o particularmente a las especies nativas. ¿Estás viendo alguna diferencia de afectación de estos factores que, bueno, que vos dirás cuáles son, en relación a las nativas comparado con las exóticas? En términos poblacionales, digamos que es una de las formas de estudiar cuál es la situación actual. Sí se ve justamente una retracción de las poblaciones de las nativas, es decir, que cada vez se ven menos nativas, menos especies y menos abundancia, o sea, menos número de individuos de esas especies. Y sí se ve como una explosión o un incremento de estas exóticas que hablábamos recién. Y después a nivel de individuo lo que se ve también son algunas respuestas a nivel molecular de justamente los parámetros, principalmente de cuestiones de contaminación. No se olviden que estamos en una región donde bueno, tenemos distintos tipos de contaminación. Siempre estamos río abajo de algún centro urbano, no importa dónde sea que vivamos. Siempre estamos río abajo de alguna ciudad, siempre estamos abajo de alguna industria. Entonces,
los efluentes que tienen que ver con nitrógeno, fósforo, que eso causa eutrofización, eso genera efectos. Las industrias muchas veces contaminan con metales, los moluscos son muy sensibles a los metales. Y después obviamente estamos en una zona de agroecosistemas donde hay un montón de plaguicidas que se están volcando al ambiente, todo eso con las lluvias y demás, deriva en los ríos, en los arroyos, en las lagunas, y eso se asocia o al agua o a los sedimentos donde viven los bivalvos y genera efectos de todo tipo, ¿no? A nivel biomolecular estamos hablando. ¿Hay alguna particularidad que diferencie a los nativos de los exóticos en relación a su exposición, sobre todo cuando se trata de los sedimentos? Sí, varias de las especies locales mantienen el pie, que es, digamos, el músculo con el que se entierran, en contacto con el cemento permanentemente, mientras que estas exóticas que hablábamos no. Y además tiene una ventaja importante, es que los exóticos tienen una larva que es de desarrollo directo. No tiene que pasar por un hospedador como la mayoría de las especies locales, que necesitan habitar en algún momento en algún pez en forma de larva, generalmente en la zona de las agallas o de las aletas, aunque puede ser en cualquier parte del cuerpo, una semana, 2 semanas, y después ahí terminan de hacer una metamorfosis y ya son pequeños juveniles. O sea, si falta el pez en determinado si no hay peces, momento, se no corta hay el ciclo reproducción reproductivo. y de hecho justamente como hay menos peces, hay menos chances de encontrar un hospedador, ¿no? Entonces, bueno, se van cada vez acotando un poco más y hay un montón de efectos sinérgicos que lo que están haciendo es justamente ayudar a la retracción o a la declinación de las poblaciones de bivalvos locales, que son súper importantes porque tienen que ver mucho con la calidad del agua, son organismos filtradores, ayudan mucho a la calidad del agua, especialmente a controlar al fitoplancton y especialmente a las cianobacterias, que son organismos fotosintéticos, pero que generan un montón de toxinas, que generan problemas en distintos órganos, ya sea de peces o del ser humano, de lo que sea. Son las que están en el Parque del Sur, por ejemplo, para poner un ejemplo. Todos la conocemos, eso que genera como una masa verde difícil de describir, pero muy densa. Eso consume todo el oxígeno, genera biomasa que después se descompone. Bueno, termina generando que se mata todo menos a esas algas. Son las únicas que terminan sobreviviendo en los cuerpos de agua si no hay alguien que las controle, por ejemplo, estos organismos filtradores que ya no están, o casi. Agustín, muchas gracias. Vamos a seguir tu trabajo. Bueno, gracias.